vamos a iniciar dando nuevamente lectura al párrafo 1 y ahí vienen unas preguntas. Bueno, no son preguntas, son más bien enunciados. Ustedes tienen que poner falso o verdadero ahí en su lugar. Entonces damos lectura, doy un espacio para que los vean y luego los respondemos juntos y así damos lectura al párrafo 2, hacemos lo mismo y entramos en el párrafo 3. ¿Sí, mis hermanos? Entonces voy a lectura al párrafo 1 del capítulo 11 de la justificación. Dice: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando a sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Entonces, esta es la primera declaración, ¿verdad? No es pregunta. Los llamados eficazmente pueden no ser justificados. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Falso, gracias a Dios. Porque dice, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. ¿Verdad? Aquellos que el Padre amó desde la eternidad, los predestinó para ser salvos, en su momento los llama eficazmente porque nos da la gracia de la regeneración, nos da la fe y por la fe nos justifica. Entonces no puede haber ninguna persona llamada eficazmente que no sea justificada. Bien. La segunda línea. En la justificación Dios hace un cambio en la persona. A ver aquí, ¿qué dice? Falso. Ok, ¿por qué? Porque el cambio es en la regeneración. Okay. En la regeneración hay un cambio en nosotros que sigue en la santificación. Muy bien. La justificación es una declaración legal acerca de nosotros. Acuérdense, en la justificación estamos en los tribunales. Así como un juez en cualquier caso ve la evidencia, él simplemente va a decir inocente o culpable. Pero no por decir que sea inocente está haciendo más buena la persona, ni por decir que sea culpable está haciendo más mala la persona. Simplemente en base a la evidencia, él declara. ¿Verdad? Entonces, gracias al Señor, que la justificación es la imputación al que tiene fe de la obediencia de Cristo por un instrumento único que es la fe. Pero, y es, como hemos comentado, eso es maravilloso porque Dios nos justifica, como vamos a ver por ahí en algún punto de hoy, antes de que hayamos hecho nosotros nada bueno, hermanos. Nada bueno. O sea, no somos salvos por obras, pero sí para obras. Efesios 2:8, Efesios 2:10. Pero aún nada bueno. Y Dios nos justifica. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Él, en la justificación. Entonces, en la justificación Dios hace un cambio en la persona. Falso. La siguiente. ¿El que ha sido justificado depende de sus obras para ir al cielo? Falso. Falso. Aquí estamos dando por hecho que es una verdadera justificación, ¿verdad, mis hermanos? Y bueno, de cualquier forma, nadie depende de sus obras para ir al cielo. Falso. La siguiente, hermanos. Soy justificado por mi fe. A ver, aquí como que tibiamente. Escuché un falso tibio por ahí. ¿Quién dijo ese falso tibio? Yo. Ok. Entonces, soy justificado por mi fe. Falso. Elabora, por favor. Porque, pues usted lo acaba de decir, no somos justificados por nada que podamos hacer ni nada, sino por la obediencia de Cristo, que es un acto legal. Así es.
O sea, acuérdense, no somos justificados por ninguna obediencia evangélica. O sea, mi fe no me justifica. Es el instrumento, es el don que Dios me da para que ponga mis ojos en Cristo. Quien me justifica es Cristo. Su obediencia. Y recordemos, es una obediencia como un todo. Obediencia hasta la muerte. Que los teólogos la diferencian en dos tipos. Pasiva y activa. Porque viendo nuestra necesidad. También de eso repasaremos un poco. ¿Yo soy justificado por mi fe? Falso. Soy justificado por Cristo. El siguiente. La obediencia pasiva de Cristo se refiere a que no hizo nada. Falso. Ok, ¿por qué? Así es. Sí, exacto. O sea, la palabra pasivo no lo entendemos como lo entendemos cuando se refiere hacia nosotros. O sea, en la justificación somos pasivos, no hicimos nada nosotros. Dios nos imputa por medio de la fe la obediencia de Cristo. En el caso de Cristo, cuando decimos obediencia pasiva, se refiere o hace más énfasis, digamos, en su muerte. Claro que sí hizo. Él murió, dio su vida. Es importante entender eso. Entonces es falso. Bueno, hermanos, leamos el segundo párrafo y un par de preguntas más. Entonces, en el primer párrafo vemos la naturaleza de la justificación, todo lo que es, y en el segundo párrafo vemos el instrumento de la justificación. Dice el segundo párrafo: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Muy bien, otra sentencia. El que ha sido justificado puede vivir entregado al pecado. Falso. Podemos decir muchas cosas, pero hemos dicho que la fe que justifica es una fe que nunca llega sola, ¿verdad? Llega acompañada de obediencia, de amor, fe, etc. De obediencia, de amor, paciencia, etc. Y, como dice Santiago, por las obras damos evidencia de que verdaderamente fuimos justificados por la fe. Una fe salvadora. Muy bien. Podemos caer en pecado, pero no vivir en pecado. Claro, por supuesto. Sí es importante eso, ¿no? Todos seguimos cayendo en pecado. Todos, lo que hemos aprendido en Primera de Juan. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. A ver, la siguiente. Soy justificado por el amor eterno de Dios. A ver, piénsenle. Piénsele. Esa la voy a dejar ahí y al final la van a responder. Muy bien. Vamos a dar lectura al párrafo 3. Dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Muy bien, ya estamos entrando en el párrafo 3. Entonces, el primer enunciado de este párrafo que acabamos de leer, nos va a hablar nuevamente sobre la base de nuestra justificación, que es la obra de Cristo, o la obediencia de Cristo, ¿verdad? Y vemos aquí que, leyendo ese primer enunciado, hay un doble enfoque en la obediencia de Cristo. En primer lugar, dice la confesión, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y aquí incorporo un comentario de James Renihan que tiene sobre la confesión de fe de 1689. La deuda es la justicia que se le debe a Dios,
pero también es el débito. Débito es otra forma de decir deuda, ¿verdad, mis hermanos? O sea, digamos, lo voy a decir aunque suene redundante. La deuda es la justicia que se le debe a Dios, pero también es la deuda que aumenta con cada pecado. ¿Por qué es esto? Porque cada persona le debe a Dios una amorosa obediencia, y ahorita vamos a explicar esto un poco más. Pero no solo carecemos de toda forma de amorosa obediencia, sino también que todo lo que tenemos para ofrecer a Dios es nuestro pecado. Le traemos exactamente lo contrario a lo que Él requiere, y eso hace que incurramos en una tremenda deuda. Y Cristo, por su obediencia, satisface la demanda de la justicia de Dios contra nuestro endeudamiento, sin que la acción humana participe de ninguna manera en la satisfacción de la justicia de Dios. Esto nos dice por un lado. Vamos a ver lo que nos dice la confesión en segundo lugar, y sigo citando aquí a James Renihan. Dice, en segundo lugar, ofreció una satisfacción genuina por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían. Tenía que darse una satisfacción por el castigo que correspondía a los pecadores, y Él fue el sustituto. Como resultado de ambas cosas, de este doble enfoque en la obediencia de Cristo que nos están diciendo, como resultado la justicia de Dios queda plenamente satisfecha en la obra de Cristo. Como dice la confesión, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Vamos a explicar de nuevo esto mismo, hermanos. O sea, lo que vemos en este primer enunciado es que Cristo, por su obediencia hasta la muerte, como lo hemos mencionado, obtuvo para nosotros tanto el perdón como la justificación. Ya hemos hablado de esto, y la confesión nos pone nuevamente los ojos en esto para recordarlo. Esto es porque no solamente éramos culpables, sino que éramos injustos. Ambas cosas. Nuestra necesidad. Éramos culpables y éramos injustos. De nuevo, vamos a ver esto con un poco más de detalle. Dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. Entonces, como pecadores somos infractores. Al ser infractores somos contados como culpables. Y hay condenación. Somos culpables. La paga del pecado es muerte. Por un lado, somos culpables. ¿Por qué? Porque he infringido la ley. Todos hemos infringido la ley. Pero la culpa no es todo. El pecado también trae injusticia. A ver, la culpa es por haber infringido la ley, y la injusticia, mis hermanos, es por no haber hecho conforme a la ley. Y con este mandato espero que lo entendamos. Si la ley dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero mentimos, soy culpable por infringir la ley. ¿Sí, mis hermanos? Pero también soy injusto por no haber hecho lo que tenía que hacer conforme a la ley. Este mandamiento, ¿sí?, el de no mentirás, o sea, de forma resumida, o sea, no implica solamente nunca mentir. No es como que me quedo callado y no hablo nada. Si no hablo nada, digamos, ahí no estoy mintiendo. Pero también, ¿qué implica por otro lado? Que siempre debo de decir la verdad. Siempre debo decir la verdad. ¿Sí, hermanos? Donde lo vemos claro es nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Digamos, el mandato de no matarás. Evidentemente Jesús no mató. Pero no solo se quedó así, inmóvil, digamos, Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Amó, sanó y entregó su vida. No solo no mató, sino que entregó su vida para dar vida a pecadores que no lo merecíamos. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos? Estamos diciendo de otras dos formas nuestra necesidad. Y por lo que los autores de la confesión hablan de una obediencia pasiva y de una obediencia activa, cuando es una sola obediencia, por nuestra necesidad. Soy culpable y soy injusto. Vemos en Adán tanto la culpa como la injusticia. Cuando estaba en su estado de inocencia, no había culpa en él porque no había pecado. Pero tampoco es como que Adán se tenía que quedar inmóvil. Aparte del mandamiento de no comer del árbol, se le dieron varios mandamientos. ¿Verdad? Poblar la tierra, sojuzgarla, poner nombre a los animales,
llevando el carácter santo del Señor. Entonces él tenía que hacer. No solamente quedándose ahí parado iba a ganar la vida eterna. Dice, leo esto, o sea, vemos en Adán tanto la culpa como la injusticia. Cuando estaba en su estado de inocencia no había culpa en él porque no había pecado. Pero si bien no tenía pecado, tampoco tenía justicia. La inocencia de Adán no era suficiente para que tuviera derecho a reclamar la vida eterna. Le faltaba justicia. Le faltaba ser obediente a la ley de Dios. Por eso Dios le puso una prueba. Él tenía que ser confirmado en obediencia o en santidad por un tiempo que la Biblia no nos dice, pero podemos asumir que es un tiempo temporal. Por eso dice este texto, ¿no sabéis que los injustos? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Los injustos, los que no hicieron conforme a la ley. Sé que son términos muy relacionados, pero quiero que los diferenciemos. No erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y para el reino de Dios Dios requiere una justicia perfecta. Perfecta. Entonces, digamos, Adán tenía dos responsabilidades: mantenerse inocente de pecado y hacer lo que es justo, lo cual no hizo. Y la condenación pasó a todos los hombres. Es por eso que nosotros necesitamos el perdón por un lado, porque hemos infringido la ley, y la justicia por otro, porque no hemos obedecido la ley. Ambas cosas son suplidas en la justificación. ¿Me explico, hermanos? Es tratar de decir de otras formas lo que ya estamos viendo. Y repito aquí, por eso los autores de la confesión, en ese primer párrafo, hacen una división de una obediencia pasiva y activa de Cristo. Como lo hemos explicado, hermanos, aunque en la Biblia no se haga esa diferencia, se habla de una obediencia. ¿Pero por qué? Por nuestra necesidad de perdón y de justicia. El perdón es por la obediencia pasiva, que es que muere en la cruz, o sea, entendida así. Y la justicia es por su obediencia activa a todos los mandatos del Señor. Por eso Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, cuando Dios por la fe nos imputa la obediencia de Cristo por su muerte, obtenemos el perdón y ya no hay condenación en nosotros. Pero eso no es suficiente. Eso implicaría que no seríamos lanzados al lago de fuego, pero no podríamos entrar a la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Y por su vida obtenemos ¿qué? La justificación. O sea, la obediencia necesaria de Cristo, la obediencia perfecta en Cristo para heredar ¿qué? La vida eterna. Y esto resulta en la plena satisfacción de la justicia de Dios por la obra de Cristo. Por eso dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios Padre, ¿verdad? Refiriéndose a Dios Hijo. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, por un lado. Y por otro lado, ¿qué dice? Llevará las iniquidades de ellos. Habla de su vida y de su muerte. Una vida en obediencia y una muerte por nuestra culpa. Una vida para darnos la justicia y una muerte para pagar por nuestra culpa. Pero la deuda es ambas cosas, como iniciamos leyendo. Y leamos nuevamente esta primera porción, donde iniciamos en la página 2, cuando dice: Cristo saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Como comenta Jim Brannigan, la deuda es la justicia que se le debe a Dios, la obediencia que se le debe a Dios, pero también es el débito deuda que aumenta con cada pecado. Vamos a leer los siguientes enunciados del párrafo 3, y en estos enunciados, los siguientes del 2 al 5, la confesión hace énfasis en que la causa de la justificación es la rica gracia de Dios, solamente. Es lo que nos van a enfatizar aquí en estos siguientes enunciados del párrafo 3. Dice: sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos,
Su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificados en la justificación de los pecadores. Aquí vamos a llegar a concluir algo que es precioso. Entonces, en estos enunciados 2 al 5 vemos que la causa de nuestra justificación es solamente la rica gracia de Dios. Solamente eso. Sí, o sea, nos despoja a nosotros de cualquier mérito, porque enfatiza no por nada en ellos. Y entender esto da como resultado que Dios sea glorificado en su obra, Dios se glorifica en su obra y en la justificación de los pecadores. Solo Él se lleva la gloria. Bien, veamos estos enunciados 2 al 5. Dice, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos. En este enunciado vemos que Cristo fue dado, fue entregado por el Padre. De modo que si hemos sido justificados es porque el Padre dio a su propio Hijo para justificarnos a nosotros. Como todo, la iniciativa del Padre. Es el Padre. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el siguiente enunciado. Y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. Vemos de nuevo que nuestra justificación es posible. Número 1, gracias a que el Padre fue el que dio al Hijo. Y gracias a que el Padre fue el que aceptó la obra del Hijo en lugar de la de nosotros. ¿Sí? Es lo que nos está enfatizando aquí la confesión. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya hemos podido aclarar un poco lo que dice que por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir que eso hace justamente lo que estamos diciendo, que Cristo cargó con la condenación de nuestros pecados. Pero si estamos hablando de que la justificación, por eso que es importante, hermanos, entender que es algo legal, no implica de ninguna manera que hubo un cambio en la persona de Cristo, cuando dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí, mis hermanos? O sea, no sé si han escuchado algunas prédicas, yo escuché algunas, en algunas ocasiones donde dicen que así dicen esto, Cristo realmente se convirtió en un violador. Eso es una blasfemia, hermanos. Eso no es una justificación. Él carga con la condenación, pero Jesús murió siendo santo, santo, santo. Por eso su sacrificio fue aceptarle al Padre, justamente. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces cuando dice lo hizo pecado es que cargó con nuestra condenación. Sigue hablando en los términos de la justificación, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y ambos gratuitamente, y no por nada en ellos, en nosotros, en los que hemos sido justificados. ¿Qué dice? Su justificación es solamente de pura gracia. Nuestra justificación no es por nada en nosotros mismos. No hicimos nada para ganarla, no hicimos nada para obtenerla, solo por la pura gracia de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y recordemos, todos estos énfasis, hermanos, así, es porque en su momento circulaban varias ideas incorrectas. Y en este caso en particular, la de los romanistas, que ellos decían que la justificación era por las obras, ¿verdad? Y como lo hemos estado viendo, herejías que salieron en contra de la persona de Jesucristo llevaron a hacer todas estas precisiones en la confesión de fe. Y gracias a Dios por eso. Y dice el último enunciado, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Aquí está lo que les comentaba. Aquí hay una conclusión, hermanos, que es gloriosa. O sea, el que la justificación sea solo por la gracia libre y gratuita de Dios es lo que asegura que la precisa justicia de Dios, como dice la confesión, sea satisfecha. Es decir, debía de ser solamente una obra del Señor. Solo Él sabe cómo Él sería satisfecho. Es lo que enfatiza aquí este enunciado.
Entonces, el hecho de que sea por pura gracia es lo que garantiza que verdaderamente seamos justificados. No sé si me explico, hermanos. Al ser una obra de Dios, de Él por completo, todo, su decreto, su ejecución, su decreto en la eternidad, su ejecución en el tiempo, en la muerte de Cristo, o sea, la obtención y la aplicación en cada uno de nosotros en la historia, todo es una obra del Señor. Al depender totalmente de Dios, entonces ningún aspecto de la justicia de Dios se queda corto o se queda sin ser cumplido en la salvación de los pecadores. Entonces, solo porque es por gracia es que somos verdaderamente justificados, hermanos. Traten de pensar en esto, pero es lo que nos dice aquí. Y su rica gracia es glorificada por esta asombrosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios se glorifica a Él mismo solamente, su propia obra en la salvación de los pecadores. Y aquellos pecadores que hemos sido justificados, hermanos, entendiendo esto, no tenemos otra, digamos, no debería salir nada de nuestros labios sino alabar la gloria de su gracia. Reconocer verdaderamente, no hice absolutamente nada para ser justificado en este caso, nada. Eso fue toda la obra del Señor. Y el hecho de que Él se haya encargado de todo, es lo que garantiza que verdaderamente soy justificado en Cristo. Es lo que nos dice aquí. Y dice Efesios 1, 6, 7. Todo esto para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahí terminamos el párrafo 3, hermanos.